Buenos días, en esta segunda clase vamos a hablar sobre algunos conceptos importantes sobre tabaquismo. Vamos a definir algunos términos relacionados al tabaco. ¿Qué es un fumador? ¿Qué es un no fumador? ¿Qué es un experimentador? ¿Un fumador diario? ¿Un fumador ocasional? ¿Un exfumador? Hay algunos términos y definiciones dados por la Organización Mundial de la Salud. Fumador es una persona que fuma al momento de la encuesta y que ha consumido al menos 100 cigarrillos o equivalentes en su vida. Fumador diario es una persona que fuma al momento de la encuesta al menos un cigarrillo por día. Un fumador ocasional es aquella persona que fuma al momento de la encuesta menos de un cigarrillo por día. Y un exfumador es aquel que no fumó en los últimos 12 meses, pero que en su vida llegó a fumar 100 cigarrillos en total. Alguna vez fumador es aquella persona que fumó en toda su vida al menos 100 cigarrillos. Experimentador es la persona que ha fumado en toda su vida menos de 100 cigarrillos o equivalentes y que fuma al momento de la encuesta. Y nunca fumador es aquella persona que nunca ha probado cigarrillo en su vida. Ahora, ¿qué es fumar? Fumar, sabemos que la Organización Mundial de la Salud ya la define como una enfermedad crónica y recurrente, sustentada en una triple dependencia, química, psicológica y social, con una prevalencia de aproximadamente un 30% a nivel mundial. Afecta a ambos sexos, a niños, a jóvenes, adultos, ancianos, y es responsable de graves consecuencias para la salud pública, provocando daños con alto índice de mortalidad y gastos millonarios, billonarios en dólares. ¿Qué es un fumador? Fumador no es solamente alguien que fuma, es además un ser humano en su contexto cultural, social, laboral, político y de salud, y en ambos, en el fumador y en el contexto, en todo su contexto, están las causas y las consecuencias de su tabaquismo, pero también en ambos está la solución. ¿Qué es un fumador pasivo? Se llama fumador pasivo el individuo que no fuma, pero que está expuesto al humo de tabaco ambiental. Es llamado fumador pasivo, tabaquista pasivo, expuesto al humo ambiental de tabaco. Es todo ser humano que fuma sin querer fumar. Más bien dicho, un fumador involuntario. Vamos a tomar algunos conceptos básicos. Esta es la fórmula de la nicotina, que es la sustancia adictiva del cigarrillo. Sí, es una amina terciaria compuesta por un anillo de piridona y un anillo de pirrolidina, y que es el principal componente adictivo del tabaco. Conceptos básicos respecto a la nicotina. Tenemos que saber que genera dependencia, que genera tolerancia y que genera abstinencia. ¿Y a qué nos referimos con dependencia? Es el estado derivado del consumo repetido de una droga. ¿Y por qué tolerancia? Porque cada vez necesito más de esa sustancia para tener el mismo efecto. Y tenemos la abstinencia, que es un conjunto de signos y síntomas que se generan al no tener o al suprimir la sustancia. Y hay que tener en cuenta un concepto muy importante, que el cigarrillo no produce solamente una dependencia química, física a la nicotina, sino que también produce una gran dependencia social y una dependencia psicológica. La dependencia química, una trampa realmente mortal. La nicotina sabemos que es 5 veces más adictiva que la heroína y que la cocaína, que a los 8 segundos actúa en la sinapsis límbica proporcionando la recompensa dopaminérgica. Actúa en los mismos centros del sistema nervioso central que la cocaína, la heroína y las anfetaminas. Sabemos que produce cambios estructurales en el cerebro irreversibles. Sabemos que triplica los receptores nicotínicos, los H4-beta2, sedientos de cada vez más nicotina. Y sabemos que dejar de fumar altera neurotransmisores que originan la abstinencia. Muy bien que el cigarrillo produce dependencia y también produce abstinencia al no tener la sustancia. La dependencia se produce por vía dopaminérgica y el síndrome de abstinencia se genera por otra vía, que es la vía noradrenérgica. Pensándolo en detalle, si uno se da cuenta
uno hace la pitada, ingresa la nicotina, toman los receptores específicos, los H4 beta 2, esta nicotina, y por vía dopaminérgica, a través de estos receptores, producen una recompensa dopaminérgica. ¿Qué ocurre cuando no ingresa la nicotina? Por vía noradrenérgica, a través del locus ceruleus, se libera lo que se llama la vía noradrenérgica, se libera noradrenalina, generando el síndrome de abstinencia. Entonces así resulta muy fácil comprender cómo el consumo de tabaco se autoperpetúa, atrapando al fumador entre la recompensa positiva dopaminérgica por fumar y el castigo o síndrome de abstinencia o vía noradrenérgica por no fumar. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? El síndrome de abstinencia se produce por la vía noradrenérgica, que es un conjunto de signos y síntomas típicos, que es la ansiedad, el aumento del apetito, el estado depresivo, el estado disfórico, el insomnio, la irritación, la frustración, la ira, el aumento del peso, la dificultad para concentrarse, las llagas o úlceras bucales, la disminución de la frecuencia cardíaca, la alteración de la fase REM del sueño, pero por vía dopaminérgica también se produce lo que se llama urgencia por fumar o craving, que es el ya, necesito fumar ya. Y es un estado muy fuerte donde que dura aproximadamente 2 minutos y que el paciente mata por fumar. ¿Y qué es lo más grave? Que el cigarrillo no produce solamente una dependencia química. No, lamentablemente la dependencia también es social, también es gestual, también es psicológica y nos vamos a detener en cada una de ellas. La dependencia social es una gran trampa. ¿Por qué? Porque es una droga socialmente aceptada, tiene sólidas bases culturales, donde por mucho tiempo nos han inculcado a través del cine, a través de los medios de comunicación, de las publicidades, que fumar está bien. Es generadora de recursos millonarios para empresas, para productores agropecuarios, para trabajadores de la industria tabacalera y para los estados. Y es difundida masivamente con gran tecnología publicitaria. Y sí, la dependencia psicológica es la más compleja, es mucho más complicada que la química, es un fenómeno individual que está arraigado a la personalidad de cada fumador. Con el cigarrillo se festeja, se llora, se ríe, se ayuna, se hace la digestión, se seduce, se disfruta, se trabaja o se descansa. Dejar de fumar genera mucha inseguridad, angustia y miedo a perder la identidad. ¿Qué se proyecta en un cigarrillo? Se proyecta cosas positivas y cosas negativas, ¿sí? Se proyecta el vacío, la soledad, la tensión, la falta de apoyo, el dolor, la angustia, la depresión, pero también se proyecta la completud, la compañía, el alivio, el sostén, el placer, la calma, el estímulo, ¿sí? Es muy común que el paciente diga, ¿yo quién soy sin fumar? ¿Qué voy a hacer sin fumar? ¿Cómo voy a trabajar sin fumar? ¿Cómo voy a crear sin fumar? ¿Cómo voy a mantenerme despierto sin fumar? Entonces se hace una construcción muy fuerte de la cual es muy difícil desapegarse. ¿Y por qué se debe tratar el tabaquismo? Como bien ya sabemos, la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una enfermedad, es una enfermedad porque provoca enfermedades y complicaciones asociadas, porque el humo de tabaco ambiental enferma y mata, porque el tratamiento sin duda es costo efectivo, porque es un grave problema para la salud pública, porque contribuimos a un cambio cultural muy importante y porque el adicto no es libre. Existen diferentes niveles de intervención en tabaquismo que ahora nos vamos a detener y vamos a hablar un poco del tema. Existen diferentes métodos para dejar de fumar y diferentes niveles de intervención. Se puede dejar de fumar espontáneamente, se puede entregar material de autoayuda, se puede hacer consejería breve, se puede hacer intervención breve y se puede hacer intervención intensiva. Sin duda, los diferentes niveles tienen diferentes tasas de éxito que sumando sin duda es muchísimo.
Dejar de fumar espontáneamente tiene una tasa de éxito de un 3 a un 5%. Si además le agregamos material de autoayuda, aumentamos 1 o 2%. Y el resto, hacer consejería breve, intervención breve, tiene diferentes niveles de tasa de diferentes porcentajes de tasa de éxito que vamos a hablar a continuación. ¿Qué es la intervención mínima? Es un conjunto de estrategias que son muy efectivas para el abandono del tabaco y puede ser proporcionada por cualquier profesional de la salud, cualquier estrato y cualquier cargo que tenga en el sistema de salud de manera oportuna en cualquier tipo de consulta, aunque no esté relacionada con el tabaco esa consulta. Y el consejo mínimo es una intervención breve, sencilla, es costo efectiva, no se usan medicamentos, es fácil de aplicar y lo puede utilizar y realizar cualquier personal del equipo de salud. ¿Y qué define el consejo mínimo? El tiempo, dura menos de 10 minutos, es sencillo, realmente es parte de cualquier tipo de intervención, así sea una admisión de un paciente en una sala de espera, un camillero que traslada a un paciente. Eso es un consejo mínimo que se puede aplicar muy fácilmente. Y miren qué importante, solamente aconsejando 5 minutitos, 3 minutitos a un paciente a que deje de fumar, aumenta la tasa de éxito entre 1 y 3%. Es muchísimo, muchísimo lo que podemos aportar con un simple consejo. Y un escalón más arriba, una intervención un poquito más intensa, es la consejería breve. ¿Qué es? Es una intervención también de corta duración, es práctica, sencilla y puede ser implementada también por todos los integrantes del equipo de salud. Es muy útil para todos los fumadores, independientemente del sexo, de la edad, del grupo racial, de la condición clínica, de la etapa del cambio en el que se encuentre del estadio de Prochaska. ¿Y cuáles son los objetivos de la intervención breve? Principalmente identificarlo al fumador, ofrecerle un consejo, ayudarlo a aquellos que sí quieran dejar de fumar, motivarlo al que no quiera dejar de fumar y al que dejó de fumar prevenir que recaiga, ayudándolo, motivándolo, incentivándolo, celebrando su abstinencia. Con eso ayudo muchísimo a este paciente a que se mantenga en abstinencia. ¿Y qué es lo importante? Que la intervención breve tenga ciertas características. Sea firme y serio. Usted debe dejar de fumar, tiene que ir acompañado del cómo debe hacerlo. Tiene que ser breve, segundos o pocos minutos como máximo, con mensajes positivos, motivacionales. Tiene que ser personalizado, aprovechar el momento de vulnerabilidad de ese paciente en el que se puede encontrar, en la salud de sus hijos, su cónyuge, embarazos, etcétera. El hecho de preguntar y registrar en la historia clínica del paciente su situación frente al tabaco es una medida sumamente eficaz para el abordaje terapéutico. En conclusión, el consejo médico es efectivo, es breve, es masivo, es sencillo y es obligatorio. El consejo en este nivel de intervención puede no ser médico, cualquier integrante del equipo de salud lo puede realizar, eso debe quedar clarísimo. Y para realizar la intervención breve es muy importante tener en cuenta una trampa o un tip, que es recordar las 5 A. Las 5 A son averiguar si el paciente fuma o no fuma y registrarlo sin duda, aconsejar al paciente que deje de fumar, animarlo a que deje, decirle que sí puede, que sí lo va a lograr, ayudarlo, derivarlo a un consultorio de cesación tabáquica y acompañarlo, preguntarle una vez que vuelve a la consulta cómo le fue en la cesación tabáquica, cómo se siente, cómo se sintió, si se sintió acompañado, en qué lo puede ayudar, si le puede dar un nuevo turno. Y con esto logramos que con estas 5A logramos acompañar al paciente en el proceso de la intervención breve. Y si quiero profundizar en una intervención breve, le puedo preguntar al paciente aproximadamente para ver qué grado de dependencia tiene, ¿sí? Este es el grado de Fajreston. ¿Qué le tengo que preguntar?
¿Le resulta fácil no fumar en los lugares en los que está prohibido? La respuesta va a ser sí o no. En base a eso tengo un puntaje. Le pregunto, ¿cuántos cigarrillos fuma al día? Menos de 10, de 11 a 20, entre 21 y 30 y más de 31. ¿Fuma con frecuencia durante la mañana, las primeras horas al levantarse? Sí, no. O sea, ¿fuma en ayunas? Eso es una pregunta muy importante. ¿Qué cigarrillo le costaría más suprimir? ¿El primero de la mañana o cualquier otro? ¿Fuma aunque esté enfermo? Esa es otra pregunta que es muy importante, ¿sí o no? Ustedes van a hacer estas preguntas y van a ver que si el puntaje les da entre 0 y 3, se dice que el grado de dependencia es bajo, un Fagerström bajo. Si es entre 4 y 6, un Fagerström moderado, y si es mayor de 6, una dependencia alta. Otra cuestión importante es saber en qué estadio de prochasca o en qué estadio de fumador se encuentra este paciente. Si está en precontemplativo, contemplativo, en preparación, en acción o en mantenimiento para dejar de fumar. Precontemplación, ¿cómo voy a saber si está en precontemplación? Es el paciente que no se ve dejando de fumar más allá de los 6 meses. Contemplación es aquel que se ve dejando de fumar en los próximos 6 meses, pero no el mes próximo. En preparación es el paciente que quiere dejar de fumar dentro del próximo mes. En acción es aquel paciente que ya dejó de fumar dentro de los últimos meses, y mantenimiento es aquel que lleva un año sin fumar. Y durante todo este proceso de prochasca puede ocurrir la recaída, o sea, es un círculo. Y si vuelve a recaer, vuelvo a entrar en los estadios y vuelvo a intentar que esté en etapa de acción o mantenimiento. Bueno, y una forma muy efectiva de preguntar el estadio de prochasca de un paciente es diciéndole, ¿usted fuma? No. Bueno, si no fuma, ¿ha fumado alguna vez en su vida? No. Bueno, es un no fumador. Y si contesta, sí he fumado alguna vez en la vida, ¿cuándo dejó de fumar? ¿Hace más de 6 meses o hace menos de 6 meses? Si dejó hace más de 6 meses, está en estadio de mantenimiento. Si dejó hace menos de 6 meses, está en estadio de acción. Ahora, si cuando yo le pregunto, ¿usted fuma?, me contesta sí, ¿piensa dejarlo en los próximos 6 meses o ha intentado en las últimas 24 horas en el último año? Si me dice no, está en estadio precontemplativo. Ahora, si me dice sí, le pregunto, ¿piensa dejar de fumar en el próximo mes? Si me dice no, está en estadio contemplativo, y si me dice sí, está en estadio de preparación para dejar de fumar. Ahora, ¿qué es el tratamiento intensivo, la terapia intensiva de cesación tabáquica? Ya es una terapia que implica más sesiones, son aproximadamente 4 sesiones de 40 a 60 minutos cada una. O sea, cuanto más tiempo de asistencia, mayor eficacia. Cuanto más personal de salud interfiera, mayor eficacia. Entonces, si tengo la multidisciplina con un psicólogo, un psiquiatra, un profe de educación física, un kinesiólogo, un nutricionista y un tabacólogo, seguro vamos a tener mayor eficacia. Puede ser todo individual, todo grupal, puede ser individual con mantenimiento grupal, puede ser cesación grupal con mantenimiento individual, etcétera. ¿Y qué ocurre cuando hacemos la terapia intensiva de cesación tabáquica? Primero se hace una terapia cognitivo-conductual donde se evalúa el grado de dependencia, el grado de adicción, se evalúa el contexto del paciente. Y generalmente, según el grado de adicción, se entregan medicamentos. ¿Para qué? Para evitar el síndrome de abstinencia del paciente. ¿Qué tratamiento tenemos? Tenemos el nicotínico y los fármacos no nicotínicos. Dentro de los nicotínicos de primera línea, en Argentina tenemos parches de diferentes graduaciones, chicles, caramelos, spray nasal. Y dentro del tratamiento no nicotínico, las drogas que se utilizan de primera línea son el bupropión y la vareniclina. Tener varios tratamientos con diferentes mecanismos nos sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque con estos mecanismos de acción diferentes que actúan sobre el síndrome de abstinencia o sobre el craving, nos representa una gran oportunidad para mejorar sin duda la eficacia y combinar el tratamiento.
Muy bien, lo que acabamos de ver es un repaso general de las técnicas y el tratamiento intensivo de cesación tabáquica. En la próxima clase vamos a ver en forma detallada la terapia farmacológica y no farmacológica intensiva de cesación tabáquica. En resumen, dejar de fumar devuelve la libertad. Descubrir la libertad de no fumar es un privilegio de los fumadores. No se olviden nunca eso, y no desaprovechar nunca la oportunidad de cesación tabáquica en pacientes internados. La intervención mínima tiene gran impacto en el tratamiento, cualquiera sea la enfermedad de base por la que asiste el paciente. Muchísimas gracias.